El día viernes ocurrió algo en Moreno que no lo anticipamos nosotros, sino que nos preguntamos en alguna nota con Ricardo Bau, a quien vamos a entrevistar a continuación, si iba a pasar una movilización de vecinos y vecinas que cuando les llega la boleta de la luz se preguntan cómo cuernos pago esto y llego al día 15. La particularidad de esa marcha, que había sido anticipada por Antonio Castillo mientras hacíamos la nota con él, es la multisectorial quien convocó. Y la multisectorial no es ni más ni menos que el gobierno local. Es muy valioso para mí remarcar esto, que lo haga un vecino autoconvocado tiene un impacto para la empresa. Ahora, si en la puerta de la manifestación o encabezando la misma está el presidente del Consejo Deliberante, Manuel Fernández, es diferente. Porque es el poder local quien está diciendo a Edenor, a ver, ¿cómo revisamos las tarifas? Yo recuerdo que se discutía hace 20 años atrás una tarifa social. Yo no sé qué se discute hoy porque además, si no se anota usted, no hay un descuento, no hay subsidio. Y se da esto que estoy contando justo en la semana, la anterior, en donde el juez Charbay, que subroga Moreno, hablo del fuero federal porque no tenemos jueces, estoy hablando de Campana, le concede a Mariel Fernández la misma cautelar que le concedió a Pilar, a Chaval. Y entonces en la boleta de Edenor seguirá cobrando la Municipalidad de Moreno las tasas. ¿Cuál es la tasa o las tasas? Una es alumbrado público y la otra que aparece muy abajo y se llama contribución municipal. ¿Y esto a partir de qué? De una resolución que tomó Caputo, el ministro de Economía, diciendo Edenor no puede ser más agente de retención. Cuidado que hay dos tasas que también serán discutidas para saber si las puede cobrar, que no va en la boleta de Edenor, sino aquí enfrente donde grabamos nosotros, que son los surtidores. Una es la tasa vial y otra una tasa que es igual a la vial, pero no le podían poner el nombre, que se promulgó este año y se ejecutó, que es la tasa de protección medio ambiente. Por cada litro de nafta o metro cúbico de gas, usted la paga. Ahora, todo esto que estoy contando redunda en un tema central, que es recordar con algo de memoria que había audiencias públicas en algún momento en este bendito país y que eran de verdad públicas, no virtuales. Y que había resoluciones que se conocían, no es que se escondían, sobre todo cuando se lee al final que dice regístrese, archívese, pero no se publica. Bueno, con Ricardo Vago vamos a hablar de la audiencia, de los dueños de la energía, de la rentabilidad, de los 4 pícaros que hacen negocio, de la tarifa que paga usted y de las resistencias, si es que hay espacio para eso. Presentación y venimos. Trataremos de ser compactos. Hay una audiencia pública, hay una fecha, ¿no? ¿Sabes qué se me ocurre preguntarte? ¿Qué tiene de público lo que va a ocurrir? ¿Y cómo seguimos llamando audiencia a eso? Porque después lo que mira el vecino es la tarifa, la boleta, ¿no? Pero son resortes que en otro momento, aun cuando no tuviesen un carácter vinculante, pero sí servían para darnos a nosotros la información y no a noticiarnos cuando llega la factura. Y más importante aún, entender de qué se trata un negocio y lo que es la rentabilidad que los ejecutivos nacionales le dan a las empresas. En este caso, para los que vivimos en Moreno, o los que trabajamos en Moreno, es Edenor. Bueno, ¿cuándo es la audiencia y qué puede ocurrir? Bueno, la audiencia virtual, eso quiere decir que es por internet. Vos escuchás a una persona, termina ese espacio de 10 minutos o de 5 minutos, 10 minutos es una organización, 5 minutos es un particular, y pasas a otro, le hablas
como a nadie, digamos, le hablas a una pantalla. No hay lo que antes era el hecho político de la difusión masiva, porque estaban los medios de comunicación, era un hecho político. Tan hecho político era que cuando estaba Aranguren de ministro llegó a cerrar la audiencia pública a 3 cuadras a la redonda y entraban nada más a la audiencia los que iban a hablar con una pulserita y tenían derecho a llevar un oyente con otra pulserita. Pero eso motivaba periodismo, venía el periodismo, venía canales de televisión, hacían reportajes y se debatía el problema. Hoy en día es una audiencia totalmente virtual por internet. ¿Cuál es, a partir de la pandemia, ese modelo que se explicó por la pandemia, de si no podían estar juntos los grupos, y vino para quedarse, que es en detrimento de todo lo que me estás diciendo vos y que hace la democracia? Es decir, yo necesito saber qué se va a discutir ahí, porque después lo pago yo. No es algo que es ajeno a la población lo que va a ocurrir la semana que viene. Exactamente, va a ocurrir próximamente para el 20 dentro de un mes y pico, pero justamente... ¿Es octubre o noviembre la audiencia? No, la primera audiencia de transporte es el día 5 de noviembre. Okay. Posteriormente, unos 15 días después, va a ser la audiencia de Edenor y de Edesur. Y por eso un poco el motivo de estar hablando con anticipación, porque dado que el hecho audiencia no es un hecho político, lo que uno viene a denunciar, que le van a dar una tarifa, una rentabilidad excepcional a Edenor y Edesur, 27% más alta que lo que cobraron hace 6 años con Aranguren y Macri, porque la tasa de rentabilidad que corresponde al capital prestado más el capital propio, el prestado, vuelvo a decir, más el propio, ese conjunto tiene el valor del 10,20% libre de impuestos. Y antes era 8,1, el 26% menos. Entonces, ese valor que debería estar discutido, en vez de discutir si Moritán y Pampita y Yuyito y no sé cuánto, deberíamos discutir qué, lo que vamos a pagar. Y eso lo deberían discutir no solamente los que pagan la tarifa, sino las autoridades responsables municipales, provinciales y nacionales. Bueno, eso no se está discutiendo y yo publiqué hace poco en Desalambrar esto que acabas de decir vos. Y me parece atinado indagar en un aspecto que tiene que ver con lo oculto. Porque esa resolución debería estar publicada. Sin embargo, hay que buscar y buscar y buscar. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es el sistema de hoy, Vago? ¿Qué secreto? Para que no sepan lo que estás diciendo vos ahora, porque esto está escrito. Bueno, a nosotros como asociaciones de consumidores nos dijeron que nos iban a dar esta resolución. Y la pedimos el 4 de septiembre. No la entregaron. ¿Por qué? Porque hay resoluciones que dicen comuníquese, archívese y publíquese. Y hay otras que dice archívese y comuníquese. No dice publíquese. Al no decir publíquese... No aparece en el boletín oficial. Al no decir publíquese, no aparece en el boletín oficial y sí aparece en la página del ENRE, escondida dentro de las 700 resoluciones que hoy hay. Entonces, ya empiezan a matar el concepto de la audiencia pública, escondiendo la tasa de rentabilidad que le va a dar y que le dieron los estudios que no informan la misma consultora que hizo el mismo trabajo hace 6 años. ¿Quiénes son los que ganan? ¿Por qué no decimos que mientras el pueblo la pasa mal, hay algunos que la pasan muy bien? Y esta no es una síntesis ni un reduccionismo. Si no le expliquemos como lo hiciste vos en la década de los 90, también en la parte que me correspondió a mí, enseñarle y decir a la población, miren, estos son
los que con rentabilidad sobre capacidad instalada, que la toman como propia, y otra que es ficcional, que la verdad que ni vos ni yo sabemos por qué es un chino lo que pasa, pero le vamos a pagar el 25 más y que va a aparecer en la boleta. ¿Quiénes son? ¿Quién es Vila? ¿Quién es el señor del cloro? ¿Quién es Manzano? Hablemos de ellos, porque en definitiva Milei está consagrando esta matriz que no es nueva. Esta viene hace mucho tiempo. Y fíjate que sobre esa casta no se habla. Esa casta es intocable. Esa casta es intocable y esa casta viene. Vila es un empresario de los medios de comunicación. Manzano fue ministro del Interior de Menem y un hombre de la política de la renovación en los años 87, que fue evolucionando a ser un empresario de los medios y vive una vida de gran empresario. ¿Quién es el otro señor? El señor Mr. Cloro, el señor Filiberti, que tiene una concesión de una fábrica que produce anticoagulante exclusivamente para AISA de hace 20 años y que tenía el yate más importante que estaba en Qatar el día del Mundial del año pasado, donde salimos campeones. Y ahora es uno de los dueños de Denor. Y el cuarto, que es un señor jovencito con vaqueros que representa intereses de la basura y de los camiones, que en este momento no recuerdo el nombre, que habría que buscar. Bien, así que un integrante, un miembro representante de camioneros es Edenor, ¿es correcto? Pasa a ser parte de Denor. Sí. Entonces, porque la tarifa, el grupo empresario puede ganar plata a través de lo que paga el usuario o a través de las negociaciones oscuras que hay con los políticos. Un grupo que tiene medios, contactos, peso gremial, peso político, tiene mucho poder para negociar. Y el presidente de este grupo, de estos personajes que vos decís, es ni más ni menos que un hombre del sistema. Es decir, Daniel Marx, quien más o menos tiene un poco de edad y memoria, negoció deuda externa. Es un hombre muy consultado, Daniel Marx. Bueno, es el presidente de Denor. El presidente de Denor, porque el grupo busca caras que tengan una seriedad. ¿Por qué esa seriedad? Porque lo dijo el periodista Pañi, periodista que no podemos decir que sea un hombre de izquierda, ni mucho menos, que Diario de la Nación, en su programa de los lunes a las 10 de la noche, planteó y le puso la foto de Vila y la foto de Manzano y mostró al Mr. Trullo también, que están reclamando 1.200 millones de dólares por afuera del problema de la tarifa porque hay un reajuste. Ahora, esto también lo quisieron poner en la audiencia pública de este año y las asociaciones lo denunciamos, lo planteamos, que no correspondía. Porque si uno quería cobrar 1.200 millones de dólares con una hojita que tenía los renglones 1,5 milímetros y tenía que la audiencia aprobar íntegramente ese monto de 1.200 millones. Porque lo que ganan en los grupos empresarios en los servicios públicos es la tarifa más los negocios con el gobierno. ¿Cómo ves esto, Ricardo, llevándote un poco acá, ¿no? Que lo decía en la presentación, que fuerzas que integran el gobierno, son el gobierno municipal, pueden marchar. No te pregunto por la marcha, sino al mismo tiempo que denuncian el tarifazo, necesitan de Denor como agente de recaudación. Qué interesante para ver el sistema, ¿no? Y los modelos. A ver, cobrar a través de la factura de luz le permite asegurar recaudación. Por supuesto. Asegurar recaudación. Ahora, lo que se hace cuando se inventan tasas es prestación de servicio. No es un impuesto. No, pero son impuestos ya hace tiempo que han dejado de ser. Tienen ese nombre, pero no lo son. No lo son. Entonces, esto no corresponde que se lo pongan al usuario. Se lo ponen también, ¿sabes a quién? Al que pone el medidor prepago, el que paga. Primero le saca los impuestos y después va los vatios.
que es un disparate. El señor que no logra mantener el servicio público a través de su medidor, sino Yo te lo voy a decir así, personas que no pueden comer, pero necesitan la luz, cuando cargan el medidor, pagan la contribución municipal. Yo tengo los tickets. Si cuando se emite el ticket aparece contribución municipal. Si cada vez que carga, paga. Primero se descargan las contribuciones municipales y después recién vienen los kilovatios para poder poner agua y para poder iluminarse en una situación donde la luz es también seguridad y vida. Entonces, no corresponde poner esto. Y lo vuelvo a decir, si se va de Enor, se logra sacar la tasa de alumbrado. Y lo que hizo el gobierno, Milei, yo no estoy en pocas cosas de acuerdo con ellos, pero de separar estos cobros, no corresponde la tasa vial, es lo que de seguridad que se cobra con la nafta y con el GNC. Sí. Estas cosas tienen que irse acabando y espero que la fecha real de efectividad de esto va a ser a mediados de este mes, porque tenía 30 días para entrar en vigencia. Sí. Lo que yo querría plantear, que además de la parte técnica que uno corresponde, también es importante hacer gestos de rechazo social. ¿Cómo sería eso? A mí me interesa, ¿eh? ¿Cómo sería un gesto de rechazo social ante todo esto que está ocurriendo? Un gesto de rechazo social es ponerse de acuerdo desde una idea de multisectorial en algún nivel de apagón que ya se hizo. Ahora, eso solo no sirve. Sirve si las autoridades provinciales ayudan y se meten en la defensa técnica e intelectual de una audiencia pública que va a definir valores por 5 años más de luz, y lo que fija el contrato o lo paga el usuario, lo que fija esa audiencia pública, o lo pagamos por tarifa o lo paga el Estado sacándosela a otro lado. Y como un hombre como Milei lo saca como cerrando hospitales, cerrando programas de asistencia a los adolescentes. No tiene problema él definir cerrar, hasta se vanagloria de cerrar. Así como le dijo a los empresarios, son héroes los que evaden, que en la puta vida uno pensó que algún presidente iba a decir eso. Pero entonces, hay que sumar la energía. Hay responsabilidad institucional en los distintos ámbitos. Uno que es una asociación de usuarios puede impulsar desde un corte, un apagón para denunciar las tarifas. Hoy en día, un periodista conocido como Longobardi dice: yo en Miami, porque estaba en Miami el año pasado, pagaba $15 cargo fijo de la luz. Y acá pago $30. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que allá se ganan $16 por hora. Y acá estamos ganando 300.000 pesos por mes, un enorme porcentaje de la población de Moreno. Entonces, hay que cumplir los roles y no solamente hacer como si. Como si es, para mí es estudiar y plantear esto en la audiencia, denunciar que no se tienen que llevar los 1.200 millones de dólares. Imagínate que en la audiencia ustedes, como asociación, están diciendo, no, 1.200 millones de dólares. No, se están batallando casi en silencio. Tomo lo que estás planteando, que es el como si no sirve, ya no sirve. Salvo para fuerza propia, como mensaje interno, pero acá es, si es apagón, otros tienen que estudiar y esa audiencia tendría que ir a la provincia. ¿O no puede ir la provincia? Te pregunto, desconociendo, ¿no puede presentarse la provincia como autoridad? O un intendente, una intendenta, no puede decir, yo me anoto, aunque sea por Zoom, pero yo participo. Y claro que pueden anotarse. Bueno. Lo que pasa es que tienen que anotarse y hablar. Y además de plantear desde la política de la representación, desde la capacidad técnica que pueden acceder, desde la posibilidad de tener equipos como tiene, por ejemplo, la provincia OSEBA, que es el órgano de control, equipos que tengan capacidad intelectual para discutirles técnicamente, porque si no, ¿qué resulta? ¿Qué hay? Que se pelea desde decir no lo podemos pagar porque los salarios son bajos, y eso
Eso solo no sirve en este momento. Hay que demostrar. Usan la técnica para hacer trampa, porque esa rentabilidad otorgada era, según dice la ley, para empresas que funcionan con eficacia y eficiencia. Y hay Auditoría General de la Nación que marcan que la empresa Edenor y Edesur y la revisión tarifaria realizada no estaban bien hechas. Y el año pasado se hizo una audiencia técnica evaluando que los capacitores, los transformadores de Edesur, por ejemplo, algunos son del año 60, que están todos sobrepasados en su uso y que van a tener que cambiarse la mayoría porque no se invirtió, porque la plata que se dio, quizás no por tarifa, se dio de otra forma, a través del presupuesto, a través de los subsidios. Eso, la empresa no la puso donde la tenía que poner. Entonces, señores, la tarifa va a ser cara, es cara ahora, va a ser más cara si no consideramos y no difundimos que le están dando un margen de ganancia sobre la plata que pusieron, más la plata endeudada por un esquema técnico que cada vez se hace más complicado, que es un 27% de tasa de rentabilidad de ganancia superior a lo que se había dado hace 5 años. Correctísimo. Y es eso, para que se entienda la síntesis. La última y breve. Vos me acabas de decir, le acabas de decir a la audiencia de Salamanca TV que las revisiones técnicas han determinado que no han sido ni eficaces ni eficientes. Las tarifas vuelan, la boleta llega todos los meses y hay algunos que no lo pueden pagar. Y el gobierno, este gobierno, dijo a través de sus voceros que puede haber apagones. Cuando yo leí esas noticias dije, ¿a dónde está el negocio? Porque gobierno de este tipo te plantean el problema y al mismo tiempo dicen tengo la solución. Y yo entiendo la vida, sobre todo en un sistema capitalista como el que está hoy engendrado, que el negocio está a la vuelta y no son personas diferentes, son las que hacen al círculo propio del poder. Caputo, es un nombre que se me ocurre a mí. ¿Qué tiene que ver con la supuesta solución si es que queremos evitar apagones? ¿Por qué aparece el nombre Caputo? El nombre de Caputo aparece porque es el dueño de las dos principales centrales que existen en Nicky Caputo, el primo del ministro de Economía, que maneja, es accionista mayoritario de las dos principales centrales, Central Puerto y bueno, las dos que están en el puerto, que son máquinas antiguas que ahora no están en producción. ¿Por qué? Porque consumen mucho y gastan, son ineficientes. Entonces la resolución que hace es habilitar a que funcionen estas centrales independientemente de su eficiencia y van a trabajar y nos van a permitir cubrir. Por eso se avisa y se evitan así un cuestionamiento legal, porque yo avisé, yo lo puse. Entonces, acá, lamentablemente, hay que ver cada resolución qué negocio trae oculto y qué efecto tiene. Y otro día podemos hablar. Ayer se desreguló el transporte de larga distancia. Cuando vuelvas a esta mesa de trabajo, vamos a hablar de la desregulación. Y transporte. Claro, porque va a haber mucho transporte de Mar del Plata, pero en invierno va a haber muy poco transporte a la costa y va a salir mucho más caro. Pero bueno, eso va para después. Pero eso implica que al gobierno, además de gritarle, yo entiendo que se quiera resistir, pero los colectivos tienen que llevar adelante un proyecto serio, técnico y con honestidad. Y ahí viene la dificultad también del país.